¿Cómo le va, Regazzoni? ¿Cómo anda? Hola, Gracias por este ratito, tanto tiempo. Al contrario, un gusto, Paulino. Empiezo y después tengo que ir a la pausa y la seguimos un poquito más tarde, pero la pregunta es, ¿para qué rige también para el gobierno? ¿Para qué 4 más? Para seguir adelante con transformaciones muy importantes que se han realizado, Paulino. Más allá de lo que se puede a veces decir desde el discurso político, la verdad es que se ha hecho mucho trabajo. Te cuento, estuve en Brown en un frigorífico, procesa 350 toneladas de menudencias, vacunas que se portan todas. Y él mismo nos decía, mira, antes yo no podía trabajar, con el kirchnerismo no podía trabajar. Y lo mismo con una fábrica de plástico, va a pasar a ser ahora la extrusora de caño de plástico más importante de América Latina, ahí en Bursac, con Almirante Brown, y lo mismo. Es decir, como eso te digo, muchísima gente. Claro, mientras lo escucho también pienso en la campaña del kirchnerismo y habla de la fábrica que cerró, el comercio que tuvo que bajar la persiana, el otro que no pudo con los servicios y por lo tanto también quedó afuera. Que se enteraron sector gracias, industrial que le golpeó. Que se enteraron gracias a la honestidad de las estadísticas de un INDEC que pasó a funcionar con Macri, que antes no funcionaba. Yo creo que el INDEC nadie lo discute. Me parece que lo que sí discuten es que me digan cómo estoy, pero que siga estando mal, no me cambia que esté mal. No podemos negar que hay gente que le está pasando mal. Y no podemos negar tampoco que no ha habido decisiones equivocadas. Ahora, tampoco creo que se puede negar, por el otro lado, el trabajo inmenso que se ha hecho, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, que es descomunal, digo, en cuestión en lo que es transformación, obra hídrica, cloacas, obra de salud, obra de educación, caminos, cambios en la seguridad, indudable. La estadística del 2018 es Argentina está en el 4.9 en homicidios, bajo la cantidad de secuestros extorsivos. Lejos estamos de decir nosotros que llegamos a la panacea, al contrario. Pero creo que sí hay que rescatar eso de que dimos un paso que nos sacó de donde estábamos. Un país al lado del mundo con 6 tipos de cambios distintos, donde no había estadísticas oficiales y donde la recesión estaba ya llegando a niveles alarmantes. Y vamos a ser un país que es el que todos queremos, un país de la normalidad, donde en buena hora también el kirchnerismo y cualquier fuerza política se podrá expresar. Pero me parece que lo que no va a ocurrir es que los argentinos vuelvan atrás. Eso no, de ninguna manera. ¿Usted tiene la convicción que esto es futuro versus pasado? Total. Vamos a hacer la pausa. Después me va a contar cómo es que usted va a ir a liberar una batalla al corazón del conurbano profundo peronista por excelencia. Futuro contra pasado. Así va a ser. Pausa. Ya venimos. Chris. Esto es genial, porque ahora Telecentro te da la posibilidad de manejar tu televisor con tu voz. Sí, porque con este control remoto y vos, tocando el botón de voz, le podés pedir qué podés ver en la tele en este momento. Por ejemplo, le decís, quiero ver a Brad Pitt y te busca todas las series o películas donde está Brad Pitt. O querés ir a un canal de televisión y decís, quiero ver Canal 26 y te busca Canal 26. O buscar La Lupa y te encuentra nuestro programa. Esto es genial y lo podés solicitar llamando ya mismo al 6380 0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar, porque Telecentro te conecta todo. Bueno, usted me dice que puede con el conurbano profundo, pero no es fácil la tarea. Pero Almirante Brown está entre los 3 distritos que menos bajó la mortalidad en los últimos 20 años, entre los 3 distritos que menos progresó en educación en los últimos 3 años, según las pruebas a aprender, entre los 3 distritos que menos progresó en desarrollo social en los últimos 3 años, según el propio informe de CIPEC y la provincia de Buenos Aires. Es un distrito que está estancado. Eso le ocurre a todo el conurbano sur. Esteban Echeverría, Florencio Varela o Loma de Zamora no son muy distantes. Pero te doy una estadística. Almirante Brown es el 3,5% de la población de la provincia, pero el 2% de la economía de la provincia. Por contrapartida, Avellaneda es el 2% de la población de la provincia, pero el 3,5% de la economía. ¿Cómo puede ser que Avellaneda sea 2 veces más rico que Almirante Brown?
Entonces, esto ocurre en todo el país, es decir, es parte de la visión que estamos planteando. ¿Eso para qué? Es porque queremos terminar con estos años de estancamiento. Y hay toda una metodología de gobierno que yo siempre digo que lo que ahora se ve en la ciudad, el resultado de tantos años de trabajo arduo en múltiples frentes. ¿Y es traspolable lo de la ciudad al país? Completamente. La metodología, ¿Seguro? sí. La metodología indudable. Además, ojo que la Ciudad de Buenos Aires es una provincia y contra la provincia de Buenos Aires se está haciendo un trabajo formidable. Pensá que no habían ambulancias en el conurbano bonaerense y hoy hay en promedio 17 ambulancias por municipio y el sistema de SAME provincial. Ahora se empezó la red AMBA, una red de atención primaria que es tan importante. Pensá que la probabilidad de morir entre los 50 y los 75 años en el conurbano es casi el doble que en la ciudad de Buenos Aires. Y eso no ha cambiado en los últimos 18 años. Y eso era por muchos defectos muy serios en la atención primaria. Entonces, lo importante es lo que está haciendo María Eugenia en este sentido. O lo que ocurrió con la educación. Ya hay más de 3.000 obras en escuelas, casi 200 escuelas nuevas, 500 obras hídricas, 5.000 kilómetros de ruta y pavimentos. Es decir, es extrapolable en el sentido de que el método. Después, obviamente, la diferencia de recursos, pero también que es primero el huevo o la gallina. Si vos no haces los caminos, vamos al caso de Brown. Si la provincia no decide asfaltar el Camino de la Lata, una ruta muy importante, bueno, nunca iba a progresar el parque industrial, que es el corazón productivo de 2 o 3 municipios que están en la región. Y lo mismo te diría con la educación. Si no se empieza a cambiar el rumbo del tema educativo, es imposible pensar que la Argentina vaya a desarrollarse. El caso de Brown. Brown tiene 300.000 personas en edad laboral, 20 a 65 años de edad. De ellos, 100.000 nunca entró a la escuela secundaria, nunca hizo un día de primer año Uno de la cada escuela 3. secundaria. 1 de cada 3 personas en edad laboral. Esa es la realidad que tenemos en todo el conurbano bonaerense. Y si no se aborda, primero con sinceridad, como dice María Eugenia, con la verdad, con la verdad, digamos, diciéndonos las cosas como son. Y no basta de esconderla por cuestiones políticas. El caso, la salud, ya te lo mencioné, me parece que, y por supuesto también algo muy importante, y por eso es tan importante que cambie Brown, cambiar con un sistema político que utilizó al pobre de la manera más indigna que se pueda pensar, con fines electoralistas. Se hizo política con la comida del pobre. Y eso el peronismo del conurbano va a tener que dar explicación por qué ocurrió. Y si lo niegan, lo negarán por un sofisma. Pero ustedes son periodistas y vos vas a hablar con la gente y te cuenta cómo es que le vendían la mercadería, que los obligaban a ir a la marcha. Y eso fue el corazón de ese aparato con esos actos multitudinarios que, como decía María Eugenia Vidal, era en lo único que estaba en el barrio era el puntero. Ahora el Estado no estaba. Pues hoy se están urbanizando barrios populares como nunca antes. Pensá que la gobernadora ya llevó casi 30.000 escrituras. Escrituras, decía 20 o 30 años que la gente no escrituraba. Y eso fueron gestiones de la provincia de Buenos Aires que pasaron y que no dieron... Bueno, Scioli también tuvo su proceso de escrituración, Felipe Solá sí, también. en las campañas en todos lados se entregan escrituras. Yo ya lo tengo chipeado, que cada vez que te toca cubrir una campaña, sabes que hay un periodo en el que 300, se saca la sí. fotito con las escrituras. 300 sí, 30.000 no. Y respecto de la foto, los intendentes estuvieron todos sacándose fotito con las escrituras. La real autora del proyecto, la gobernadora Vidal, no lo hizo. Y porque pasa con los carteles. Vos vas al Almirante Brown o a Loma de Zamora y Insaurraldo, Cascayores llenaron todo con carteles como si fuese, viste, Aramos dijo un mosquito. Y tapan, se destruyen los carteles de la provincia de Buenos Aires. La verdad que a nosotros ni nos importa eso, porque ayer María Eugenia decía con la nata, ¿no es cierto? No nos olvidemos de que la gente va a entender esto, lo está viendo. Se está viendo que están llegando las cloacas, se está viendo que está llegando el agua potable. Obviamente no es con la velocidad que uno quisiera, pero eso está ocurriendo. Sí, yo tengo una consulta respecto a un tema que preocupa no solamente a los vecinos de Almirante Brown, sino creo que a todos los argentinos, y es un tema que el gobierno no ha podido encontrarle nunca una solución. La verdad, es un punto, esto corre por mi cuenta, un punto muy flaco que el gobierno en algún momento va a tener que explicar, es el tema del PAMI. En el PAMI trascendió en las últimas horas que un nuevo fraude millonario por 182 millones de pesos entre 2015 y 2017. Fue una investigación de Mendoza Post, un diario en el que tenemos muchos colegas que trabajan seriamente. Y fue, digamos, a través de recetas oncológicas, otro tema muy importante y muy grave, que esas son prestaciones que después le falta a gente que realmente lo necesita. ¿Por qué no se le termina de encontrar nunca la solución al PAMI? ¿Por qué es tan difícil ordenarlo y por qué sigue habiendo tanta corrupción?
Esos casos de corrupción ocurren en los países más desarrollados del mundo. De hecho, yo he dado una conferencia en Harvard y tiene una oficina que se dedica a investigar esto. Y el problema es que hay una complicidad nefasta entre algunos malos laboratorios, unos cuantos muy malos médicos y obviamente una corrupción enorme en la organización financiadora, en este caso el PAMI, u otras en otra parte del mundo. Y desarmar eso, esa red de complicidad, sobre todo porque muchas veces hay un médico detrás. Entonces el profesional, nosotros hemos descubierto profesionales que habían hecho 20.000, 29.000 recetas en un año. Y eso es lo que hace que la persona está muy indefensa. Para que te des una idea, tienen montados hasta estudios jurídicos que montan amparos. Y algunas malas farmacias y droguerías. De hecho, hubo un caso muy sonado en el año 2013 con una droguería que se llamaba San Javier, si no me equivoco, y otra más, justamente sí, claro, con medicamentos oncológicos. Ahora, una prepaga no la estafan como la estafan el PAMI. Se la estafa también. No tanto, obviamente, porque el PAMI es como todo lo dice que no se sabe, que no trasciende, que lo tapan. No, ellos ponen sistemas de control mucho más estrictos. ¿Y por qué no ponerlos desde el Estado, teniendo en cuenta que es la principal obra social de toda América Latina? Hace 4 años que se trabaja en eso y celebro que se haya, o 3 años y medio ya, y celebro que se haya descubierto esto. Sí, sí. Nosotros descubrimos 2.500 millones de pesos anuales. 2.500 millones de pesos. Anuales, que se iban en insulina y tiras reactivas, que se daba a pacientes muertos. 5 millones de dólares un hotel en los indios, para los pueblos Wichi en el norte del país, que 5 millones de dólares, un hotel que tenía 4 habitaciones. Le voy a contar una historia muy breve, Regazzoni. Sabe que yo pedí el listado de cuánto se transfería desde el Estado a las obras sociales por enfermedades oncológicas. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Ninguna. Un pedido de acceso a la información. ¿Sabe por qué? Y bueno, tenés que ¿Sabe por qué? Usted obviamente no es el responsable y nunca se desempeñó en esa área. Sé perfectamente por qué. Pero ¿sabe qué terminó pasando con ese funcionario o se fue? Yo sé perfectamente por qué y me parece muy mal. Y nosotros en el PAMI lo primero fuimos la primera oficina pública que se inscribió en el régimen de acceso a la información abierta. La primera. Hicimos el lanzamiento de la Casa Rosada. Para solucionar este tipo de problemas, te reitero, no es un tema de la Argentina solo, aunque la Argentina es galopante. De hecho, se calcula que la diferencia puede ser 5-1, es decir, por cada peso que va directamente a la persona pueden haber 5 pesos que quedan en un circuito que es muy complejo. No es solo el financiador, también están obras sociales y reitero, y circuito profesional. Sacamos un código de ética médica, pero es muy complejo. La única manera de solucionar esto son con medidas muy firmes, que es lo que se fue haciendo con medicamentos, y hoy estamos mucho mejor, hoy se está mucho mejor que hace 5 años atrás, donde directamente pensá que el PAMI gastaba 5 millones de pesos en tintura para el cabello. O sea, el kirchnerismo, Kicillof, que veía los números del PAMI todos los días, tiene que dar respuesta de esto. Porque no podés no darte cuenta. Es tan alevosa el robo que se hacía en tintura para el cabello, gotas de sangre de ternera, que es una medicina desarrollada por Hipócrates, o sea, hace 2.700 años. Y el PAMI gastaba millones de pesos en eso. Entonces, el PAMI yo creo que interpela a la política de una manera como... Porque además es la salud de los mayores. Volviendo al tema del pobre, de las personas más humildes y el que se haga política con la comida de ellos. ¿Qué pasa con los medicamentos de quien los necesita? ¿Qué ocurre en las obras sociales o en el PAMI? Es lo mismo. Entonces, me hago la pregunta al revés. Si alguien tiene una psicología preparada para semejante maldad, ¿de qué no es capaz? Mire, mi padre necesita Botox en las glándulas salivales porque saliva mucho y hay temor de que se pueda ahogar. Si hacía el trámite por el PAMI, podía tardar entre 1 año y 2 años. Una locura. Una locura. Soy un afortunado que puede ir y pagar la plata y ponérselo. 15 a 20 mil pesos cada 6 meses. Estoy contando una pequeñez ínfima, chiquitita, de una persona de 86 años que depende de eso para no ahogarse. No, y hay una pila. Y te doy, pero te la doy estamos hablando de un caso no tan grave. Te lo doy al no quiero imaginar llamar a una ambulancia del PAMI hoy. Te lo doy al revés. ¿Cuánto puede tardar? No, eso mejoró muchísimo, pero te lo doy al revés. Te lo doy al revés. Fui a una casa, te digo, de una condición de extrema pobreza en Brown, y el señor tenía PAMI y estaba con un cuadro diarreico. Y le habían recetado la medicina más cara que produce un laboratorio extranjero que no sirve para nada.
O sea, es una promesa para que va a curar la diarrea y la realidad es que no lo hace, no supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la diarrea, que es rehidratación oral y comer arroz. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y esta ampollita, que era una mentira de un laboratorio de los más importantes del mundo. Y en esas condiciones sociales el médico no le tembló el pulso de recetarle eso. La señora fue a hacer una colecta en el barrio para comprar un medicamento que no le sirve para nada. Entonces, la responsabilidad está tan distribuida y tan compartida. Es cierto, es cierto. La verdad que es cierto. Pero el recurso público lo administra alguien a quien elige el poder de turno y tiene que administrarlo como corresponde. Y es el principal responsable. Sí, por supuesto. Ahora, después todos esos eslabones tienen que terminar donde tienen que terminar, que es en la prisión. Bueno, nosotros hicimos 60, yo me fui con 60 denuncias penales que le hicimos a 60 bandas. ¿Alguno preso? En su momento habían 27 personas presas. ¿Y hoy ya? No lo sé. No, estoy concentrado en Almirante Brown y en el futuro de Almirante Brown. Suerte en la campaña, Carlos. Un placer Gracias, haberlo tenido aquí esta noche un ratito.